La doctora Jimena Echenique Romero, advertir que en este tema que vamos a revisar con ella, que tiene que ver con las calificadoras, la recomendación desde economistas, pues justamente es que las calificadoras no dicten la política económica de nuestro país. Hay que decir que las calificadoras pues son empresas privadas que se supone buscan de alguna manera contribuir a detectar los riesgos y las fortalezas de las economías. Sin embargo, pues evidentemente tienen sus propios intereses a nivel global. Estamos hablando de calificadoras como Moody's, Standard Poor's, Fitch Ratings, que en muchas ocasiones en realidad lo que acaban haciendo es entrometiéndose en la vida social, política, económica de los países con intereses muy particulares que son justamente los de la iniciativa privada. Ya tenemos en la línea, en videollamada, a la doctora Jimena Echenique Romero. Ella cuenta con estudios de postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte en Economía Aplicada, cursó estudios de posgrado en el ITAM en análisis de inversiones, herramientas y minería de datos para soporte en la toma de decisiones y econometría dinámica. Es licenciada, maestra y doctora en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, obtuvo estas titulaciones con mención honorífica y fue acreedora a las medallas al mérito universitario Gabino Barreda y Alfonso Ocaso. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, responsable del proyecto Los Ciclos Económicos, un desafío en la relación comercial México-Estados Unidos 1980-2015, y justamente nos trae este tema tan importante de por qué las calificadoras no deben dictar la economía de los países, y particularmente el caso de la economía mexicana, no deben de entrometerse en estos asuntos. Buenos días, doctora, bienvenida al programa de Contralínea. Muy buenos días, Nancy. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Gracias por la presentación. Efectivamente, como bien has comentado, en estas semanas se ha insistido en la necesidad de mandar señales adecuadas a los mercados para garantizar una calificación de grado de inversión sobre los bonos que emite la Federación. Y el 21 de junio se comentó el primer tema aquí en este espacio, las señales del mercado. Hoy me centro en exponer por qué no es conveniente que las calificadoras dicten la política económica. Para esto, primero describiré en términos generales cuáles son las variables económicas que considera una calificadora. Segundo, resumiré un par de requerimientos que no deberían cumplirse como mandato per se, particularmente en México si el interés es fortalecer la soberanía. Tercero, presentaré un comparativo entre países para apuntar lo inconveniente de estar presos de las calificadoras, particularmente en el criterio riesgo país. Comenzando, diríamos que un país soberano, como un individuo o una familia, emite deuda para contar con liquidez o para financiar un déficit presupuestal, es decir, cuando gasta más que su ingreso. En la administración de la deuda pública, entiéndase los compromisos que se tiene con los nacionales y los extranjeros, existen tres particularidades como observamos la imagen 1. No es cualquier deuda, tiene tres rasgos en específico. Primero, el país cuenta con una política fiscal que es la recaudación de impuestos y el gasto, que permite administrar esa deuda. Segundo, la nación puede reestructurar la deuda, con lo que aplaza los periodos de cancelación, principalmente de lo que conocemos como el principal, que es el monto inicial del préstamo. Y tercero, cuando se trata de préstamos a países, difícilmente la penalización por incumplimiento se traduce en embargar explícitamente un país. De tal manera que en el transcurso de la historia económica ha existido cierto consenso sobre la necesaria emisión de deuda
para promover proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo. Sin embargo, esta deuda emitida a partir de bonos, es decir, de títulos que dan a sus tenedores un ingreso fijo, se califica supuestamente, aclaro, supuestamente, con la finalidad de proporcionar información a los inversionistas sobre la probabilidad de impago o default, que es lo que más le preocupa a alguien que presta, que no le paguen. Como observamos en la imagen 2, Fitch, una de las tres grandes agencias calificadoras, utiliza 5 criterios para evaluar la deuda. Uno es el riesgo de incumplir a quien prestó, que se llama default. 2 es la probabilidad de pagarle a quien presta en el largo plazo. 3, la probabilidad de pagarle a quien te presta en el corto plazo. Cuarto, las garantías de recuperación en caso de incumplimiento, es decir, la garantía de que se reestructure la deuda y te paguen después. Quinto, el pronóstico de mejores perspectivas y menores riesgos. Entonces, esos son los criterios que utiliza Fitch y tenemos este criterio del alfanumérico en realidad, que son las letras, ¿no? Y que siempre nos comentan que queremos siempre ser triple A. Así, técnicamente la calificadora identifica los títulos de deuda o bonos en los cuales existe la más baja probabilidad de impago o la más alta probabilidad de pago. Y le dice a un inversionista, aquí es donde está el menor riesgo, y lo que no dicen es, el inversionista está dispuesto a asumir el riesgo cuando hay alta ganancia. Sin embargo, ¿cuáles son las variables económicas que realmente están evaluando las calificadoras? Como observamos en la imagen 3 y la imagen 4, de acuerdo con Fitch, son 4 factores los que se evalúan: la fortaleza económica, la fortaleza institucional y de gobernanza, la fortaleza fiscal y susceptibilidad de riesgo evento. Entonces veamos que esto que es que la fortaleza económica lo que hacen es evaluar la dinámica del crecimiento y dicen cuál es el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto, que ya dijimos es el valor monetario que se produce dentro de la frontera en bienes y servicios. Y la volatilidad de este crecimiento en términos reales. Eso es lo que vale un 35% en el factor de puntaje. Entonces, eso vale demasiado cuánto crece un país en términos reales. Pero también, y lo hago énfasis, les importa la escala de la economía, porque muchas veces nos indican que lo que importa es el PIB real. Sí, claro, porque ya está considerado la inflación, pero también las calificadoras consideran el PIB nominal para la escala de la economía, y no vale poco, vale el 30%. Y toman en cuenta el ingreso nacional de un país a través de lo que conocemos como el Producto Interno Bruto per cápita, porque dicen, bueno, es justo comparar los países considerando el producto en términos de la población. E incluso lo hacen con un término que es Producto Interno Bruto per cápita, o sea, el producto por habitante, en términos de lo que en economía se llama la paridad de poder adquisitivo, que en realidad es decirte cuánto puede consumir un habitante o cuál es el ingreso de un habitante en términos de una canasta básica. Entonces, eso es lo que considera como fortaleza económica. En la fortaleza institucional y de gobernanza, llama la atención que dicen que es muy importante la calidad de las instituciones en términos del poder legislativo, y hablan específicamente de la fortaleza de la sociedad civil y del poder judicial. Y también en este sentido, la fortaleza del poder judicial es muy curioso ver cómo asumen que se trata de un poder imparcial, sin realmente hacer un análisis de caso de cómo está el poder judicial en ese país. Simplemente asumen
que al tener ciertos criterios de evaluación, que no son explícitos, simplemente asumen que al tratarse de un país democrático es un poder imparcial para dar una calificación alta. Y no es... Doctora, Sí. doctora, nada más preguntarle sobre este punto que nos señala. Entonces, ¿podríamos estar hablando de que en estas evaluaciones particulares hay una discrecionalidad de parte de ellos? O sea, que ellos en realidad no transparentan exactamente cuáles son sus criterios, porque como bien dice, o sea, hablan del Poder Judicial como si per se fuera un poder independiente, cuando en el caso particular de México, pues tenemos otras opiniones, ¿no? La propia población se ha manifestado recientemente en las elecciones del 2 de junio por el llamado Plan C, y que eso significa que la población no ve un poder judicial imparcial, sino un poder judicial muy apegado a los poderes fácticos, sobre todo a los intereses transnacionales o también los intereses de la oligarquía nacional. Esto nos llevaría a pensar que sus criterios son discrecionales para este punto en específico. Exactamente, por eso lo señalaba aquí en rojo, porque sí me llamó la atención que al revisar la metodología de Fitch, no tiene un criterio como decir, bueno, fui a investigar y lo repito, porque hace 15 días lo decía, el código mercantil es, tiene una participación la Suprema Corte. Y aquí en la metodología de Fitch no dice que revisaron el número de casos sancionados o, por ejemplo, la competencia económica. Hay casos de monopolio y no tiene un criterio donde diga que fue a revisar si hay algunos casos sobre competencia imperfecta. No tiene explícitamente, al menos en las metodologías que publica Fitch, no está este criterio. Lo vuelvo a repetir, asume que es un poder imparcial y que simplemente de que un país sea demócrata, con elecciones, pues entonces el Poder Judicial está bien, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención. Y Sí, adelante doctora con su explicación. Nada más quería, pues sí, que nos puntualizara este asunto sobre los criterios, o sea, la discrecionalidad con la que al final vienen evaluando estos puntos, ¿no? Porque quizá pudieran decir que en el legislativo, porque hay una mayoría calificada en este caso de las fuerzas de izquierda, entonces es un poder parcial, pero no nos dicen de qué manera evalúan a cada uno de estos poderes. Al final era solo aclarar ese punto, doctora. Adelante. sí, gracias. Y eso vale 40%. Después hablan sobre la eficacia de las políticas públicas. En realidad eso se traduce en esta presión hacia lo que conocen como políticas macroprudenciales o la disciplina fiscal. En la imagen 4 también vemos esto que consideran como la fortaleza fiscal, que es la presión que se tiene sobre los países de el ratio deuda-PIB, es estarlo vigilando permanentemente. Y estos son los criterios que más ponderan la fortaleza fiscal, la fortaleza institucional y la fortaleza económica. Y me llama mucho la atención que hay algo que llaman que es susceptibilidad riesgo de evento. Y resulta que al riesgo político o al geopolítico consideran que es una función mínima, igual que el riesgo del sector bancario, cuando hay eventos crediticios sobre los activos bancarios, como son las corridas bancarias. O sea, que exista un nerviosismo por parte de quien deposita su dinero, va y lo retira y resulta que a ese criterio lo consideran como una función mínima, igual el riesgo de vulnerabilidad externa, o sea, un proceso de contagio, y solo en ciertos casos existe una evaluación de riesgo elevado sobre esos criterios. Entonces, qué curioso, ¿no? A lo que realmente dicen que siempre está un efecto contagio, que los capitales se fuguen, solamente cuando ellos consideren van a darle una ponderación alta. Por lo tanto,
se confirmaría lo que comenta Nancy, que hay una ponderación, pues muy hacia el lado de donde las calificadoras quieren llevar la política macroeconómica, ¿no? Entonces, consideraba importante hacer énfasis en estos subfactores de cada factor. Y en la imagen 3, además me llama la atención en la fortaleza económica, que implican en los criterios de evaluación para los países lo que se conoce como flexibilidad del mercado laboral, lo cual no es conveniente, porque esa flexibilidad del mercado laboral justamente es la escasez en las garantías para la clase trabajadora. Ahora, también dicen, no, para tener un ingreso nacional medido a través del el PIB per cápita alto, hay que incorporarnos en las fases de alto valor agregado en las cadenas globales. Bueno, esto está claro para los economistas que ven las áreas de oportunidad en el nearshoring, pero ojalá no sea a partir de la clase trabajadora y sus condiciones laborales, que aquí la receta es esa: flexibiliza el mercado de trabajo y incorpórate en las cadenas globales. Entonces, ese es el riesgo de depender estrictamente de los criterios de las calificadoras, porque además ese criterio pues vale simplemente en su puntuación un 35% del factor de fortaleza económica. Y doctora, sobre este punto que nos comenta de la flexibilidad en el mercado laboral, es decir, que para las calificadoras está muy bien el llamado outsourcing, sin importar que esto signifique la precarización brutal de la clase trabajadora. ¿A eso se referiría con el tema de la flexibilidad en el mercado laboral? Exactamente. Exactamente, y vuelvo a lo mismo, o sea, la fortaleza económica es de los criterios más ponderados en la calificación. Bueno, y entonces, eh, ese es el problema de caer en este seguimiento o ser presa totalmente de las calificadoras. En la imagen 4 de la fortaleza fiscal llaman la atención la extrema supervisión que se recomienda sobre cuánto pesa la deuda sobre el PIB. Y esto no lo impongan sobre el sector bancario. Para el sector bancario no está hipervigilado, solamente en ciertas ocasiones. Ahora bien, en términos comparativos, como vemos en la imagen 5, de acuerdo con el subfactor PIB per cápita, existe coincidencia entre los países con mayor PIB per cápita, o sea, el Producto Interno Bruto por habitante, y en términos de la paridad de poder adquisitivo, que es cuánto puede adquirir de una canasta básica. Y existe coincidencia entre los países con más alto PIB per cápita y los de mayor calificación crediticia. Aquí en los más altos, pues justamente está Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia. Y claramente los bajos, México, Brasil y China, como es per cápita, China pues se reduce, ¿no? Por el tamaño de su población. Y vemos cómo estos países de más alto PIB y menor PIB están coincidentes con las altas calificaciones de Estados Unidos, Francia y Alemania, y las calificaciones medias de México y Brasil. Y esto lo observamos en la imagen 6. En la imagen 6 tenemos las calificaciones y aquí están, justamente, ¿no? Estados Unidos, Francia, Alemania tienen altas calificaciones con la llamada AAA. China, incluso con un bajo PIB per cápita, tiene alta calificación, no así el caso de México y Brasil. Y pareciera una contrariedad que, como muestra la imagen 7, Estados Unidos, con una deuda por arriba del 100% de su PIB, mantenga una calificación crediticia alta. ¿Y por qué llama la atención? Porque se supone que es lo que más penalizan las calificadoras. Pero todo cobra sentido cuando observamos que en la metodología de Fitch,
el factor geopolítico y geoeconómico no tiene una alta ponderación en la evaluación crediticia. El riesgo de un evento en el sector bancario lo han clasificado también como una función mínima y solamente es capaz de pesar en ciertos momentos. Entonces, cuando Fitch adquiere esos criterios de no tomar las condiciones geoeconómicas, no tomar las condiciones geopolíticas, evaluar nada más en ciertos casos un pánico bancario, pues se entiende que pueda seguir Estados Unidos creciendo su deuda, porque en realidad no está viendo otros factores. En cambio, sí pondera significativamente la disciplina fiscal, particularmente para los países emergentes. No estoy defendiendo el crecimiento desmedido y sin sentido del déficit y la deuda para México. Solo estoy intentando comunicar que no es conveniente el pánico sobre la calificación riesgo país. Antes de exigir disciplina fiscal, sería prudente dar tiempo para contabilizar realmente los gastos operativos necesarios y continuar trabajando sobre la recaudación fiscal, porque pues ya observamos, o sea, Estados Unidos tiene una alta calificación y tiene una alta deuda. Podrán decir, es el emisor de la divisa de la Reserva Internacional. Bueno, sí, pero se supone que Fitch no lo considera en términos geopolíticos. Entonces, para ellos, esa variable, al ser equitativos, no la están superponderando, según ellos, porque dijeron que eso solamente en casos específicos. Entonces, ¿por qué a Estados Unidos sí se le permite crecer con deuda? ¿Y por qué a los países emergentes como México se tiene esta presión? Y hacer eco de ese discurso, como ha pasado en días anteriores, pues justamente impide que el país promueva, bueno, no el país, sino el gobierno federal promueva una política industrial que justamente permita tener mejores condiciones laborales. Entonces, la reflexión es esa, ¿no? Y además, verían, aquí vimos, China tiene alto grado de sus calificaciones, pero China tuvo un proceso justamente de control de capitales, de fomentar el ahorro más para inversiones productivas que para inversión especulativa. Entonces, esos países como China, pues ellos sí se dieron su tiempo. Y esa sería la reflexión, y por eso no es conveniente estar presos de los criterios de las calificadoras, porque únicamente escuchamos, ya bajó el grado de inversión, es que el riesgo país aumentó. Bueno, ¿por qué está detrás de esa calificación? Doctora, justamente preguntarle ya muy brevemente sobre este punto de por qué no es conveniente que las calificadoras dicten nuestra política económica. Entonces, se vería que en esta discrecionalidad de sus criterios, en realidad podrían estar castigando también ciertas políticas o cierta tendencia de los países, solo como hipótesis, pues manejar este asunto de que quizá castiguen a gobiernos progresistas tal vez, o no queda claro pues si es un tema para también controlar los capitales a nivel global, ¿no? Por esto que nos señala, o sea, en el caso de China, en el caso de Estados Unidos sí les permiten crecer con deuda, pero en el caso de México o Brasil no es así. Exactamente, y la penalización está en lo que se conoce como prima de riesgo. Y entonces todos los analistas, no es que va a aumentar la prima de riesgo, es decir, que le tienes que pagar un seguro para que te den el capital. Pero es todo, pues está prácticamente, no sé si maquinado, pero lo que sí es que se penaliza y aumenta el costo, o sea, aumentan el costo de que un país con políticas heterodoxas le dicen, pues asume el costo. Y es que te cobremos más por el dinero que te prestamos. Eso es lo que está diciendo
las calificadoras. Pues quizá, doctora, no calificarlo como una maquinación, pero sí por lo menos revisar que al final pues acaba siendo un castigo también para los países en desarrollo, o sea, para los países más empobrecidos, porque pues esto del costo pues al final sale de las propias finanzas públicas, o sea, el dinero público se lo apropian de diversas vías y también por esto de los seguros, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, pues esa es la recomendación. Doctora, pues le agradecemos mucho sus reflexiones como cada 15 días en torno a la economía y sobre todo ahora pues visibilizar que estas calificadoras tienen pues estas políticas quizá de corte incluso ideológico, todavía lo manejamos como una hipótesis, pero pues ahí están los hechos y los datos duros. Muchas gracias, doctora, le deseamos que pase un bonito fin de semana y que pronto regrese con nosotros para explicarnos estos temas de macroeconomía y también de la política económica de nuestro país. Que tenga buen fin de semana, doctora. Muchas gracias, Nancy. Un saludo a tu audiencia. Bonitos fin de semana. Pues ahí está esta recomendación de la doctora Echenique, no, digamos, no dejarnos llevar también por este nerviosismo de los mercados muchas veces inducido, ya lo veíamos tras el triunfo de la doctora Sheinbaum y cuando se dieron cuenta los grandes capitales que tenía mayoría morena y que se hacía real lo del llamado Plan C, pues ahí se pusieron nerviosos los capitales y empezaron a hacer de las suyas con los mercados, pues sí, lo mismo con estas calificadoras, recordar que se trata justamente de empresas privadas que tienen intereses y que no necesariamente los están haciendo públicos y entre otras cosas, pues también los elementos que ya nos decía la doctora en torno a que pues califican muy bien la flexibilidad laboral más bien la flexibilidad en el mercado laboral, lo que significa salarios de hambre, pensiones miserables, que no se tengan derechos sociales, etcétera. Eso es lo que califican bien estas empresas y si eso no es un rasgo ideológico, pues que alguien nos explique entonces qué es. Estas calificadoras, ya lo decíamos, líderes a nivel internacional, se trata de Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings y se supone que ellas califican el riesgo de los países y de las instituciones, dando por hecho, como también nos comentaba la doctora Echenique, pues dando por hecho que, por ejemplo, el Poder Judicial en México es imparcial, está muy bien, cuando la realidad, pues lo vemos todos los días, es contraria a ello.